Muy bien, empezamos directo con nuestro editorial que hemos titulado El fin de la persecución política. Lo más sonado de esta semana fue evidentemente el archivo del caso llamado Cócteles en contra de Keiko Fujimori y otros 32 imputados, todos del partido Fuerza Popular, e incluso el partido mismo fue imputado como organización criminal. La Corte Superior desestimó el pedido de apelación del... bueno, no era una apelación, era un pedido directo del fiscal que pedía que no se archivara y que sea él mismo lo dijo, ¿no? Ya habíamos visto en un video en la semana pasada. Él mismo decía que él era el que tenía el poder de decir si es que el juicio seguía o no seguía. O sea, si por él quisiera hubiera seguido hasta el fin de los tiempos el juicio, ¿no? Bueno, pero la corte no le dio la razón y fue archivado el caso definitivamente, ¿no? En este caso de lavado de activos y organización criminal contra la ahora candidata Keiko Fujimori. ¿Qué podemos sacar de lección de esto? Bueno, que no hay que actuar con una venganza deliberada desde un punto de vista evidentemente político y no desde un punto de vista de derecho. El señor José Domingo Pérez agarró la vía de hacer de esto un show mediático más que un tema de derecho y legalidad. El señor José Domingo Pérez se aunó a quienes le pedían que siguiera la persecución política, porque fue desde un comienzo persecución política contra todo el fujimorismo en sí, ¿no? Fuerza Popular y todos sus dirigentes y todos sus, incluso empleados, ¿no? La secretaria de Keiko estaba imputada en la organización criminal, por ejemplo. La contadora también, me acuerdo. Entonces, tomando como base lo que había acontecido con Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a quienes también le imputaron lo mismo, siguiendo esa misma senda, el señor Pérez quiso hacer lo mismo con Keiko Fujimori, tomando como referente de que ya le habían iniciado un proceso a Ollanta Humala, entonces podíamos hacer, se dijeron ellos, lo mismo con Keiko Fujimori. En una entrevista hace poco el señor Cateriano mismo dijo: pero la culpa es de los fujimoristas. Miren cómo es la perversidad de estos sujetos, ¿no? De este sujeto odiador de Fujimori. La culpa es de los fujimoristas, porque si ellos no hubieran aplaudido lo que sucedió con Humala y con su esposa, entonces no se le hubiera revertido a ellos cual boomerang, ¿no? Lo que ellos dije, pero un momentito, señor Cateriano, satélite Cateriano. Los fujimoristas y los apristas pueden aplaudir y decir lo que se les dé la gana, porque ellos no son ni fiscales ni son jueces. Es lo que sea. Es como cuando uno ve un partido de fútbol y dice: no, eso es penal, no, eso es tarjeta. Bueno, lo que tú digas, grites y quejes no interesa, porque tú eres un simple espectador. Igual, lo que hayan dicho respecto al señor Humala no significaba de que ya estaba totalmente sacramentado de que era algo correcto, que nunca lo fue. De hecho, muchos en el caso de Humala ya habían dicho que no procedía, porque no había delito. ¿Dónde está el delito? Y nunca debió proceder. Ahora, que lo hicieran proceder para que de esa manera también le imputaran algo a Keiko Fujimori y a los demás fujimoristas, y ese es otro asunto, que ese fue el camino que el señor Pérez tomó junto con Rafael Vela, ¿no? Quien debió detenerlo, como coordinador debió detenerlo y decirle: eso no va ahí. Ahí había sanciones administrativas, en fin, otro tipo de cosas, pero no había delito, nunca lo hubo, sino que quisieron hacer show con ayuda de nefastos como Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Y obviamente con los medios de comunicación coludidos con Vizcarra y también con Pérez, para ayudar a dar esta retaíla de mensajes: sí, organización criminal, lavado de activos, nunca hubo lavado de activos, nunca hubo organización criminal.
que eso quede claro. Ya está definido como tal en la sentencia. Ah, no, pero sí había indicios de y cual, bueno, debió proceder por el tipo penal que mejor que nadie los fiscales deberían saber cuál se ajustaba. Ahora, que no hayan querido seguir ese camino porque políticamente no era muy conveniente que eso terminara tan pronto, o que la sanción no fuera la que vengativamente ellos no deseaban, ese es otro asunto. Pero de que no había delito, no había delito, nunca lo hubo. Hubo un bonito cuento, una bonita historia para los odiadores de Fujimori, pero nunca hubo delito, que eso quede bien claro. Ahora, de todas maneras hay una parte respecto a lo de bueno, otros puntos más que sí se han dejado en el aire, que eso sí no han pasado todavía al archivo, pero como ya han explicado muchos expertos, eso ya debido al tiempo que ha pasado ya ya prescrito. O sea, no hay sentido de que vayan a juicio eso, porque evidentemente en la primera que se trate de hacer una acusación al respecto, obviamente que la defensa de Keiko Fujimori o de Fuerza Popular van a decir, bueno, esto ya prescribió y ya no se puede proceder. Y ahí va a quedar la cosa, ¿no? Salvo que quieran armar otro cuento, que bueno, tal vez sí lo van a querer armar, ¿no? De todas maneras, porque como hemos mencionado, esto no es cuestión de justicia, esto es cuestión de persecución política del señor Pérez, que no lo hace por propia necesidad. A él no lo hemos conocido, aparte de esto que ha hecho contra Keiko, no lo conoce nadie por nada. Tal vez en Moquegua, de donde viene, pero aquí no lo conoce nadie. Esto ha sido más bien usado por sus titiriteros. Obviamente hablamos de Gustavo Gorriti, quien evidentemente, como decía Jaime Villanueva, manejaba el caso de los cócteles. En sí, el caso Lavallato, decía, ¿no? El caso Lavallato a sus anchas, ¿no? Porque también está en la metida, también está lo que pasó con Alan García, ¿no? Pero bueno, Alan García y su caso ya dejó de proceder por los hechos que ya conocemos, ¿no? Pero en el caso de Keiko Fujimori terminó justo en estas épocas que, bueno, iniciaba su candidatura para el sillón presidencial una vez más. Y hemos visto ya llorando a varias personas, hace mucho ya también, como el señor Hildebrand, ¿no? Que decía, ¿cómo es posible que el juez, ¿no? pueda aceptar este pedido del Tribunal Constitucional justo en épocas electorales cuando está postulando? O sea, quería, evidenciando, ¿no?, que quería que esto se use como un arma de venganza política para ir en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Más claro no puede ser, ¿no? Entonces, estos odiadores, ¿no?, principalmente Gorriti y Hildebrand, bueno, se han quedado con los cuerpos hechos y ya no van a tener material, al menos para esta candidatura. Bueno, van a usar otras cosas, ¿no? Hay otros juicios que por ahí también se les está siguiendo, pero esos no son tan mediáticos y ya no les va a alcanzar tiempo para levantar tanta cosa. Y bueno, esperemos que esto sea el final de esta y otras persecuciones políticas. Ojo, yo de Humala no pienso políticamente nada bueno, pero de que sí está en la cárcel por misma tipificación anómala que hicieron respecto a al lavado de activos sobre aportes de campaña, y lo hicieron, sí, eso a mí se me queda bien en claro, esa es mi opinión. Me queda bien en claro que a Humala y a Nadine, respecto a esta parte, solamente a esto, porque ellos también tienen procesos por otras cosas, respecto a esto de lavado de activos por aporte de campaña, profesamente tenían que haberlo condenado o sancionado de alguna manera para que procediera en el caso de Keiko Fujimori, porque si es que los absolvían, evidentemente que también la defensa de Keiko Fujimori hubiera pedido que se aplique lo mismo. Entonces tuvo que pagar los platos rotos Humala, porque justamente él fue el inicio, como lo decía Cateriano, ¿no? Si es que los fujimoristas no hubieran acusado a Humala, como si ellos fueran fiscales, jueces, o ellos lo hubieran denunciado, si ellos no lo hubieran hecho, entonces no los hubiera revertido, por favor. Pero en fin, esperemos que haya terminado
ese tipo de persecución política. Pero por eso entre símbolos de interrogación ponemos el fin de la persecución política. Pues no, ahora hay otra persecución política, y esta sí te va a interesar, porque tal vez si eres fujimorista o antifujimorista, tal vez te llame la atención lo de Keiko. Pero esta de acá sí te va a interesar, porque te va a llegar sí o sí, aunque no quieras. Esta persecución política, de la cual vamos a hablar más adelante también a fondo, que es nuestro segundo tema, que es la persecución política de los políticos que van a hacer sobre nosotros, que le llaman campaña política. Esa persecución política. Va a haber una persecución política feroz en esta ocasión, con 30 y tantos partidos, porque ya a estas alturas no sé cuántos ya han quedado o no han quedado, porque tanto Vizcarra, López Aliaga y no sé, el caso de Carlos Álvarez no sé en qué ha quedado, pero al menos Vizcarra y López Aliaga ya liberaron sus tachas, entonces siguen en carrera. No sé si han presentado algo en contra de López Chao, no sé en qué quedó lo de Carlos Álvarez, si alguien también presentó o no. Así que exactamente todavía no sabemos cuántos van a quedar. Candidatos particulares creo que sí han ido tachando. Entonces, de aquí hasta abril vamos a sufrir, ya no los políticos, sino nosotros, los ciudadanos, vamos a sufrir una persecución política descomunal. ¿Cuántos candidatos al Congreso hay? Y hay, como están explicando, hay más de un tipo de parlamentario, ¿no? Senador nacional, senador universal, diputado, no sé si hay 2 tipos de diputados, no me he puesto a investigar mucho ya, porque ya me mareo y también aburre en algún momento. Y está lo del Parlamento al Nido, que uno no sabe ni para qué vota eso, ni sabe que existe, ni dónde está, ni nada. Solamente uno sabe que hay un representante y que le pagamos de nuestra plata. Eso es lo único que sabemos. Un parásito más. En fin. Entonces, hay que estar preparados para la persecución política que nos viene encima. Y es por eso que en el siguiente tema que vamos a tocar después de terminar el editorial, que es encuestitis aguda en lo que se refiere a enero, vamos a ver un repaso histórico de las fechas similares a esta de enero en épocas electorales. Y bueno, lo principal respecto a esto de la encuestitis, bueno, y la persecución política de los políticos que van a hacer sobre nosotros, es estar bien informado. Recuerden que los parlamentarios llegan, en este caso senadores y diputados, llegan a ese puesto porque ustedes les dan el voto. No llegan de otra manera. Nadie más los coloca ahí. No es ni siquiera que los coloque los partidos, porque los partidos, bueno, le dan cabida en su agrupación política, pero somos nosotros con el voto los que decimos tú vas y no vas. Puede que el número 1 de alguna lista no salgan otros que tengan un distinto número, o puede salir el último. No lo sabemos. Solamente con el voto se sabe en qué momento y quiénes llegan al Parlamento. Y tengan cuidado que se siga diciendo lo que vienen asusando muchos izquierdistas sobre todo, que este congreso mafioso, este congreso delincuencial, ¿quién eligió a esos delincuentes? ¿Quién eligió a esos mafiosos? ¿Quién eligió esa coalición y todas esas babosadas que dicen los que siguen el psicosocial de IDL? ¿Quiénes los eligió? Fueron ustedes. Sí, ustedes los que votan. No lo eligió nadie más. No lo eligió López Aliaga. Él como tal no eligió a las personas que van a estar ahí. Él puso su partido y la gente estuvo ahí. Pero tú eres con el voto. Si nadie vota por ningún diputado de López Aliaga, muy probablemente no salgan, porque tal vez se van votos para otros y lleguen muy pocos. Así que o de Keiko, o de Carlos Álvarez, o López Chao, o de Atencio, o de ¿cómo se llama? De este señor Cálera, ¿no? O tantos más, ¿no? Wolfgang Grosso. En fin, los únicos que deciden quiénes van a estar en el Parlamento, sean o no sean delincuentes, son ustedes. Así que voten sabiendo. Y si sale alguien, no se quejen, porque es muy fácil, claro. Como yo no voté por decir, bueno, ese Congreso no me representa. Bueno, si es así, entonces el 99.9 no estamos representados en el Congreso, pues son solo 130. Y desde luego que solamente con 2 votos preferenciales no vas a tener representación máxima, ¿no? O sea, nunca vas a estar con 50% de representación. Así que
Recuerden, persecución política vamos a tener, sí, pero hay que saber discernir y hay que saber muy bien por quién se vota, porque ese voto repercute sobre ti mismo. Muy bien, dicho esto, damos fin a lo que es nuestro editorial